Mario, un proyecto que muerte prematura, nació muerto o todavía no está todo dicho, Mario. Qué gusto saludarte, Mario, y por supuesto siempre un placer compartir espacio con Beto Lati, con todo el auditorio. Para mí esto es simplemente el principio, porque esto evidentemente significará un efecto dominó en las relaciones de confianza, en las relaciones de poder, en las relaciones políticas que imperan en el fútbol mundial. No es sorpresa que la FIFA no se haya manifestado de manera más elocuente o de manera más enérgica en torno a esta situación, y es que la FIFA también tiene sus enfrentamientos con la UEFA. En este sentido, yo te diría que no, esto no es la última parte de esta batalla, este es simplemente uno de los capítulos, pero indudablemente le quita una enorme credibilidad a los clubes que han participado de esta iniciativa. Me parece que es muy cierto lo que se dice en Inglaterra, no quieren dañar a los aficionados, no quieren dañar a los futbolistas ni a los entrenadores, pero lo que sí se quiere en la Premier League, en donde esto sobre todo ha significado un cataclismo, es que las personas que estaban a cargo de los clubes, arrancando por ejemplo con Ed Woodward del Manchester United, quien ya ha entregado su renuncia, se alejen del manejo del fútbol. No quieren que vuelvan a meter sus manos en lo que tiene que ver con este negocio, y eso creo que arranca con un problema enorme. Y ni qué decir de las declaraciones del mandatario de la UEFA, Alexander Ceferin, quien dijo que esto era un escupitajo en la cara, que eran unas serpientes, y hay que tener en cuenta que hace 2 años él había sido el padrino de la hija de Andrea Agnelli, quien es, junto con Florentino Pérez, quien había encabezado esto. Entonces yo creo, Mario, que esto es simplemente el inicio de una enorme batalla que también tendrá obviamente enormes consecuencias legales. ¿Una ocurrencia de Florentino Pérez o algo que tiene que ver con negocios y que tiene un principio de verdad en las largas competiciones como la Champions League, que pues no todo el mundo ve las primeras fases, Alberto? Saludo con mucho gusto, Mario. Un fuerte abrazo, siempre con mi querida Marion. Un placer coincidir. La realidad es que Florentino no tuvo una ocurrencia. Es un tema largo. Viene de los primeros 2000, cuando la Champions League tuvo ya un par de cambios de formato, en primera instancia teniendo 2 fases de grupo, luego eliminando la primera fase de grupos. La realidad es que sí hay peticiones genuinas de los dueños del balón, de los tiburones del balón. La realidad es que no podemos idealizar a la UEFA y a la FIFA, pero la realidad es que este primer round lo ganó la UEFA por nocaut. Valga la expresión, normalmente un nocaut implica que terminó la pelea. Se va a levantar el contendiente, va a seguir dando batalla, como decía Marion. De momento, ayudada a la UEFA por un ente que no suele ser su principal aliado, que son los aficionados, porque en esta lucha, que no es solo por dinero, también es por poder. También los equipos dicen, arriesgamos el dinero y queremos tener capacidad de decisión de cómo se juega y cómo se va a manejar todo el contexto futbolístico. Pero bajo esa circunstancia, los aficionados han terminado por mover la balanza con mucha claridad a un lado, y sobre todo en un lado o en un sitio en el que tienen mayor peso y mayor voz, en las Islas Británicas, Mario. Marión, cuando uno de esos gigantes que dice Alberto es el Real Madrid, el mayor ganador de la orejona de la Champions League y también con un poder económico bastante fuerte, ya vimos que con cierto poder de convocatoria, porque se quedó solo prácticamente con el Barcelona, pero cuando uno de estos te dice, a ver, las cosas aquí no están bien, ¿hay que sentarse a negociar con ellos? ¿La UEFA tiene que sentarse a negociar? Es una extraordinaria pregunta, Mario, porque hemos llegado a tal punto en el fútbol en el que nos preguntamos quién es verdaderamente quien detenta el poder, y parece ser que los clubes con este intento por lo menos amagan con hacerle ver a las autoridades que son ellos quienes estarán marcando la pauta en este sentido. Anclo con lo que mencionaba Alberto Lati, y que es muy interesante también en términos de tu pregunta. El modelo económico del fútbol varonil está absolutamente podrido, y eso es algo que se tiene que modificar, y ahí es en donde pues se rescata tal vez la intención de estos clubes de encontrar una manera en la que su negocio sea mucho más sustentable, porque tenemos que cuestionar los excesos de este deporte y los excesos en su manejo, muy dejados en evidencia por el tema de la pandemia. Entonces ahí es en donde, claro, yo celebro que se busque una modificación a estas temáticas. El Big Six de Inglaterra, por ejemplo, ya había planteado que se tenía que modificar el modelo económico respecto de cómo nació la Premier League hace ya pues casi 30 años, y eso es porque evidentemente no les está resultando funcional. Ahí es en donde se dice que el resto de los clubes de Inglaterra han sido unos hipócritas, porque cuando el Big Six les presentó la posibilidad de modificar el modelo de negocio, simplemente voltearon a ver a otro lado. Y ese creo que también es el caso del Real Madrid, que está buscando una manera
de que esto sea económicamente sustentable. Sin embargo, dice Florentino Pérez que esto generaría una derrama económica enorme, que ellos estarían ayudándole a los clubes más chicos porque les estarían comprando a futbolistas a precios millonarios. Para mí habría que cuestionar estos precios millonarios, en donde hoy por hoy un jugador como el mexicano Irving Lozano está tasado en 80 millones de dólares, cosa que me parece una absoluta exageración. Y en ese sentido también decir, vamos a acercar esto a los aficionados más jóvenes que ya no están prestando atención al fútbol. Lo que pasa es que el fútbol se ha alejado de la gente. Los futbolistas ya no están cercanos al público, los jóvenes ya no pueden sentir que pueden ir al campo de entrenamiento, que el ir a un estadio de fútbol es un precio relativamente accesible. O sea, el fútbol se ha alejado de las masas y se ha convertido en un deporte absolutamente elitista. Y es ahí en donde yo critico esta intención de Florentino Pérez, mal ejecutada, pero sí creo que es importante el cuestionar el modelo económico del fútbol que hoy por hoy es absolutamente insostenible. ¿Cambia esto, Alberto? Por lo pronto, digamos, habrá un antes y un después de esta propuesta. Ha habido otros parteaguas, digamos, en la historia de fútbol, mientras algunos están apostando, como la FIFA, a más equipos en competiciones como el Mundial o incluso en la Champions League, pues está esta propuesta. ¿Crees que sí vaya a haber un cambio, un antes y un después tras esta propuesta de Florentino Pérez y de un grupo de equipos? El parteaguas que intuimos el domingo pasado no se va a dar acá. Sí va a ser parte posiblemente de un punto de inflexión, sí va a ser parte de un periodo de coyuntura, pero no es el parteaguas, no el que el domingo se suponía, porque el domingo parecía que era un cataclismo, que era el cisma mayor. La realidad es que la FIFA ha tenido muchos intentos de golpe de Estado o de subversiones, valga la expresión, y todos los ha ganado. Cuando han surgido ligas alternativas, cuando se ha intentado tener un torneo al margen de lo que la FIFA dicta, cuando se pretendió en cierto momento llevar al fútbol al camino del amateurismo y no del profesionalismo, de esto tiene 100 años, y queda claro que el pago terminó por imponerse y la FIFA por medio de todo esto, ¿no? O sea, la FIFA ha salido adelante. Que va a ser parte de un proceso de cambio, tendría que serlo y sería importante que lo fuera. Mario bien lo explica. Y hay un fundamento que dice Florentino Pérez en la entrevista que concede el lunes, antes de que todo se desplomara el martes, cuando explica, es que no nos está alcanzando. Bueno, bien sabes, Mario, cuando no te alcanza, o gastas menos o ganas más. Y a estos grandes no les pasa por la cabeza gastar menos, a manera que tienen que ganar más, aunque sea pisando o avasallando a cualquier equipo que aparezca en su camino, ¿no? Exacto, y con las cifras que dice Mario, que son exponenciales cada año más, inflando pues jugadores y fichajes y todo, pues difícilmente te va a alcanzar así tan fácil. Pues les agradezco muchísimo a los dos, Marión Reimers y Alberto Lati, por estar aquí con nosotros en CNN en español y seguiremos el tema si me lo permiten. Ojalá que ya se pueda hacer una mesa presencial, Marión, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Fue un gusto a los dos.